En el video de hoy aprenderemos a añadir componentes a nuestro esquema. Una vez definido nuestro proyecto, ahora empezaremos a añadir componentes. Si yo le doy a la ruedita del mouse, lo pongo más pequeño, ¿ok? Para que sepan eso. Para añadir componentes, noten que del lado izquierdo tenemos las bibliotecas de EasyEDA, ¿ok? Donde EELib son unas bibliotecas que unos componentes que están precargados. Supongamos queremos una resistencia. Aquí tenemos los componentes en SMD y los componentes TrueHole, ¿ok? En este caso vamos a trabajar con componentes TrueHole. Entonces podemos escoger esta resistencia, o sea, podemos escoger esta parte. Lo que hacemos es un clic y arrastramos. Y se nos pone el componente. Note que automáticamente se van nombrando R1, R2, R3, etc. Para salirme de esta resistencia le doy al botón secundario del mouse o el botón derecho. ¿Ok? También tenemos Library, que es lo bonito de este software, ya que nos permite buscar en línea los componentes. Pero tiene su truco. Supongamos, vamos a buscar el NE555, que es el circuito que vamos a utilizar, el circuito integrado. Vamos a buscar. Noten que en los componentes se generaron varios grupos. El primer grupo son los componentes que puedes comprar con LCSC. ¿Y qué es LCSC? Es uno de los distribuidores de componentes electrónicos más grandes de China. Es tan grande que adquirió a EasyEDA. Noten que los componentes tienen el icono de un carrito de compra. Si el componente tiene este carrito, te estás asegurando que lo puedes tener en tu PCB final. ¿Ok? Ahora pasamos al siguiente grupo. El segundo grupo está identificado como JLC-PCB Ensemble. Este grupo tenemos los componentes SMT, como vemos acá en el icono, es decir, los componentes de tecnología de montaje superficial que se pueden usar con el servicio de soldadura de JLC-PCB. Bien, escogemos un componente, pero tenemos que leer qué tipo de encapsulado tiene. Para nuestra tarjeta PCB que vamos a hacer en este momento, vamos a trabajar con TrueHole, es decir, que este no nos sirve porque noten que es de montaje superficial, es SMD. Para nuestro caso nos sirve es el tipo DIP. ¿Okay? Si le damos a la foto del componente, se nos muestra la hoja de datos o datasheet. Ahí tenemos toda la información de este componente, medidas, características, etc. ¿Ok? Algo a tener en cuenta es que si nuestro componente no tiene el icono de SMT al lado, esto significa que JLC-PCB no podrá soldarlo. Importante que tengan esto en cuenta a la hora de que manden a fabricar sus tarjetas. Escogemos nuestro componente. Noten que de este lado se genera el diagrama que está diseñado. Vemos cuál es el que más nos conviene y ese es el que utilizamos. Este está bien porque es la configuración exacta de los pines, entonces podemos escoger este. Simplemente le damos a place y automáticamente se nos sube a nuestro diagrama, a nuestro esquema, y como botón secundario lo sacamos porque queremos uno solo. ¿Okay? Y así, de esta forma, iremos construyendo nuestro diagrama eléctrico. En el área de trabajo de EasyEDA tenemos varios menús. Tenemos el menú de cableado y el menú de dibujo. En este caso voy a utilizar el menú de dibujo con una imagen porque me interesa saber la configuración de los pines. Yo previamente yo tengo el pinout del N555 grabado, entonces lo busco. Viene siendo este, le doy open, ok, y se me genera la imagen en mi esquema. Okay. Ya con esto es más fácil guiarme a la hora de hacer las conexiones. Okay. Y el pin 1 va a tierra. Entonces arrastramos la tierra, lo colocamos justamente aquí. Vamos a ponerlo más grande. Y toco. Ahora yo arrastro el componente. Y noten que se generó el cable. Vamos a acomodar. Ya lo tenemos. Ok. El pin 2 del 555 es el disparo. Ok. Este enciende la salida del pin 3 cuando el voltaje que se le suministra cae por debajo 1/3 de VCC. Okay, dicho esto, colocamos un condensador. Lo podemos traer directamente de la librería. Noten que cada componente tiene una especie de flechita
Si le damos esta flechita nos muestra un menú. Ahí nos muestra si queremos componentes SMD o de Through-Hole. En este caso vamos a trabajar con Through-Hole. Este está bien. Ok. Ya que no lo veo. Perdón. Le doy aquí y lo arrastro. Y lo coloco el positivo al pin 2. Ok. Este extremo del condensador va a tierra. Colocamos acá. Y arrastramos para que quede más organizado. Ok. Ahora vamos con el 3, que es la salida. ¿Qué quiere decir esto? Que en la salida van los LEDs. Esta salida en un instante de tiempo está en 1 lógico y en otro instante de tiempo está en 0 lógico. Por eso es que prende el LED rojo y después prende el LED azul. Eso lo veremos después. Y buscamos los LEDs en la librería. Y aquí están, lo mismo. Siempre por defecto, EasyEDA nos muestra los componentes en SMD, que son estos que están acá. Nosotros queremos Through-Hole, por eso es que está abreviado como TH. Vamos a trabajar con LEDs de 5 milímetros y quiero uno de color rojo. Entonces este está perfecto. Simplemente le doy clic y arrastro. Ahora hacemos lo mismo para el LED azul. Lo buscamos acá. Debe ser el blue de 5 milímetros. Tocamos y arrastramos. Y lo colocamos acá. Ok. Ahora bien, como les dije, en un instante de tiempo la salida es positiva y en otro instante de tiempo es negativa. Entonces podemos girar uno de estos LEDs con la R para que me quede el cátodo de este lado. Vamos a colocar aquí así, aquí así. Ok, y lo llevamos a la salida con un cable. Vamos a colocar este con este. Y del 3, que es la salida, lo colocamos aquí entre estos dos. Ok. Entonces, cuando el pulso sea negativo, va a encender el LED de arriba, es decir, el LED rojo. ¿Por qué? Porque la corriente va a entrar por el cátodo. Y cuando el pulso sea positivo, va a encender el LED azul, cuando la corriente pase por el ánodo. Ok. Obviamente, para que los LEDs no se quemen, colocamos resistencias, que son las que tenemos acá. Vamos, para mantener un orden, R1, que sea para el LED 1. Ahorita le cambiamos el valor. Para que no se nos vea así tan desordenado, esto lo podemos eliminar. Ok. Igual este. Y arrastramos la resistencia 2. Ok. Ok. Y le cambiamos los valores. Un valor adecuado para un voltaje de 12 voltios y una y estos LEDs serían unos 330 ohmios. Ok. Así que me presiono la resistencia. Y aquí en NEI le cambio el valor, le ponemos 330. Lo mismo para la resistencia 2, 330 ohmios, 330 ohmios. ¿Okay? Ahora, como les dije al principio, colocamos este que va a tierra, colocamos el icono de tierra. Le podemos dar a R para que gire. Ya. R para que gire. Nos quede mucho más organizado. ¿Ya? Y este lo vamos a llevar a BCC. Le damos a R. Bueno, lo vamos a dar así para que no quede torcido. Okay. Y colocamos un cable. Perfecto. Ahora viene el pin 4. El pin 4 es el de reset. Para que el circuito funcione, hay que llevarlo a positivo para que quede en reset todo el tiempo. Entonces, como el 4 y el 8 van a BCC, simplemente los unimos y colocamos el icono de BCC. Unimos 4 con 8. Y aquí colocamos el BCC. Tiramos un poquito. No, ahí está bien. Ok. Ahora bien, el 5 es el de control de voltaje, pero para este circuito no aplica, así que lo dejamos en el aire. El 6 y el 7 son para el control de disparo junto con el pin 2. Es decir, aquí haremos un divisor de tensión y colocaremos un potenciómetro, que es el que nos permitirá variar la frecuencia de la salida para el parpadeo de los LEDs. Ok,
Ahora colocaremos el potenciómetro. Lo podemos traer directamente de la librería, o sea, de la librería de EasyEDA, o la buscamos por internet. Escribimos acá potenciómetro, necesito un potenciómetro de 10K, así que lo escribo 10K, y ella me muestra todos los componentes. Escogemos el que más se parezca a lo que necesitamos. Este es el que es el propio que necesitamos. ¿Por qué? Porque tenemos esta separación y el diagrama está perfecto para lo que yo quiero. Entonces le doy a place y lo coloco. Vamos a girarlo con R, así, y lo ponemos por acá. Como es un divisor de tensión, debe ir en serie con esta otra resistencia, que también la vamos a girar. Colocamos acá y estiramos un poquito para garantizar de que esté cableada. Ok, ahí está cableada. Entonces podemos seleccionar ambos componentes, o sea, presionamos uno y le damos a control, y ahí tenemos seleccionados los dos, y ahora los movemos. Ok, pero el cableado aquí se me movió también porque no lo seleccioné, entonces lo borramos. Ya, lo vamos a colocar, estiramos, ahí sí. Ok, entonces el común o el pata 2 del potenciómetro lo llevamos al pin 6. Ya les explico por qué. Colocamos la herramienta de cableado, unimos el 2 con el 6. Noten que automáticamente se cableó, no me interesa, así que lo arrastro un poquito para atrás. ¿Ya? Y ahí tenemos colocado el 2 al pin 6. ¿Ok? 6 y 2 van juntos. Ok, ahí sí. El pin 3 queda en el aire, el pin 1 del potenciómetro va en serie con la resistencia de 1K, y esta resistencia de 1K va a VCC. Entonces colocamos VCC aquí y subimos un poquito para verificar de que esté cableado. Ok, ahí está cableado. Ok, entre el divisor de tensión obviamente tiene que ir a un punto. En este punto sería el de descarga. Entonces llevamos un cable de este divisor de tensión a la descarga, que vendría siendo el pin 7. Ok, ¿por qué estoy trabajando con el pin 6 y el pin 7? Porque el pin 6 es el threshold, que en español sería umbral, y es el que apaga la salida cuando el voltaje que suministra alcanza más de 2/3 de VCC. ¿Okay? Cuando el voltaje es mayor a 2/3, él automáticamente se apaga la salida. Y el pin 7 es el de descarga. Cuando el voltaje de salida está bajo, se descarga el condensador del circuito RC, es decir, que está en serie con el condensador, que es esto que tenemos acá. Lo descarga a tierra, y así vuelve a iniciar otra vez el ciclo del parpadeo. Eso quiere decir que cuando movemos el potenciómetro variamos la frecuencia, y el condensador se cargará o descargará más rápido, según la posición que tengamos en nuestro potenciómetro. Y así nos quedaría nuestro esquema. Si nosotros presionamos la ruedita del mouse y arrastramos, movemos todo el diagrama. ¿Okay? Si movemos la ruedita si movemos la ruedita del medio, alejamos o acercamos la vista. ¿Okay? En resumen, básicamente este es un circuito que modifica el tiempo de carga del condensador. Así que dependiendo de donde vayamos moviendo el potenciómetro, va a apagar o encender más rápido o más lento los LEDs. Por eso es que tenemos ese efecto de luces de policía. Una función interesante que tiene EasyEDA es que todas estas partes que están conectadas a GND y a VCC están internamente juntas. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, cuando vayamos a hacer el diagrama, la PCB, y hagamos el enrutamiento automático, todo esto que está identificado como VCC se generará las pistas, es decir, que VCC y reset llevarán una pista que van al VCC o a la entrada de voltaje positivo. Lo mismo ocurrirá todo lo que esté a tierra. El programa internamente creará las pistas y llevará todo esto de GND al punto de GND. Otra forma es que podemos cablear con etiquetas. Por ejemplo, ahí eliminé el cable de la salida, ¿verdad? Entonces, si yo me voy a la herramienta de cableado y utilizo el netport o etiqueta,
Vamos a colocar esta aquí. Y esta vamos aquí y la giramos. Ya. Ajá. La giramos. La colocamos acá. Esto lo podemos arrastrar todo un poquito más allá. Un poquito más acá. Colocamos nuestra etiqueta acá. Ok. Y esta la colocamos acá. Y le damos el nombre. Podemos decirle que es la salida. Salida aquí. Y salida acá. Lo podemos escribir haciendo doble clic. O directamente seleccionándolo. Y aquí en la parte de atributos. Escribimos salida. ¿Qué quiere decir esto? Como notan, ahí elimina el cableado. Cuando tenemos un circuito muy complejo, es conveniente utilizar etiquetas en vez de líneas de cables porque a la vista queda mucho más organizado y no se ve limpio. ¿Okay? Ahorita les voy a mostrar un ejemplo que tengo. ¿Qué pasa con esto? Con estas etiquetas que iría y cuando hagamos la ruta, ella sabe que tiene que unir con una pista la salida que está aquí con esta salida. ¿Okay? Les muestro un ejemplo. Aquí en Project yo tengo un circuito que hice para un cliente que fue un sistema de citofonía, y aquí tengo un diagrama mucho más complejo, como pueden ver, y los cables los hice con etiquetas. Yo pude haber agarrado y dibujado un cable así como esta curva, pero a la vista queda como más desorganizado y es más complejo. Entonces sí, con etiquetas es mucho más fácil de trabajar. Como notan, tengo todo identificado con etiquetas. ¿Ok? Esto para que lo tomen en cuenta para sus diseños. Cerramos esto, que ya no me interesa. Y volvemos a lo nuestro. En el próximo video aprenderemos a hacer el diseño de la PCB a partir del esquema que hicimos hoy. Y no olvides suscribirte y compartir este video para seguir apoyando esta labor educativa. Hasta la próxima.